Él es Kenzo Case. Kenzo Case es el creador de las cintas de tape y él inicia este uso justamente en una Olimpiada. Él nace en 1979, ¿no? Es un quiropráctico japonés que es parte del equipo olímpico de voleibol de playa de dupla de damas, ¿no? Y esta dupla participa en los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008, ¿no? A partir de esa fecha, en realidad no se conocía las citas de taping. Kenzo ya había estado trabajando en las citas de taping, pero no había usado todavía de manera oficial, ¿no? Él había estado viendo, pues, haciendo experimentos, usando en algunos deportistas, pero nada de manera oficial. En los Juegos de Beijing, en un juego clasificador para la siguiente fase, una de las deportistas, de las voleibolistas de playa se lesiona el hombro. Eh, ya no podía continuar y si ella ya no continuaba, entonces el equipo japonés ya no podía avanzar. Y lo que hace, que hizo Case, es llevar a los camerinos un momento, a la voleibolista pide tiempo y la voleibolista sale con unas cintas de colores. Nadie había visto antes eso, no se conocía y lo que sucede es que puede jugar y no solo juega, sino que el equipo, la dupla, gana el partido y clasifica a la siguiente fase. No sé, existe una conmoción en el ámbito deportivo del vóley de playa, ¿no? Incluso como no se conocía, otros hablan de que podía ser una situación de dopaje por la piel, ¿no? Que era una ventaja que se había dado, pero no había ninguna prohibición al respecto. Y todos entran en la curiosidad de saber cuál era esa cinta y qué propiedades tenía. Y es que a partir de eso, em, que hizo Case, saca su libro de vendaje neuromuscular, ¿no? Es el que yo lo había estado trabajando y empieza a expandirse rápidamente este libro eh, y la aplicación del TEPI, ¿no? Entonces, em, él logra eh, implementar de manera práctica el uso de esta cinta. Vemos el nombre Kinesio Shape, eh, pero no es el único, ¿no? Si buscamos, vamos a encontrar varios temas de nombres, ¿no? Al respecto. Kinesiology tape o vendaje elástico adhesivo, ¿no? Es el nombre inicial con el que nace el tape, ¿no? Y en Japón, por ejemplo, al ser de ese origen y tiene eh, ese denominativo. Vendaje muscular no se usó y se usa todavía en la parte europea, ¿no? Especialmente en España. Kinesiology, kinesiotape es usado en Alemania. Kinesiotaping es usado en Estados Unidos. ¿No? Cualquiera de estos denominativos tiene que ver con cómo ha sido la percepción del uso del vendaje, ¿no? Y querer darle un denominativo específico, pero son denominativos y válidos al respecto. ¿Qué conseguimos con la aplicación de estos vendajes
neuromuscular, vendaje taping, kinesiology taping, etcétera. ¿Qué hace esta cinta? Eh, la cinta adhesiva de ninguna manera es un parche, no tiene ningún medicamento tópico al respecto, ¿no? Es bueno tener claro ese punto para indicar a los pacientes cuál es el verdadero uso y la verdadera magnitud de esta cinta, ¿no? Que no es un parche. Lo que hace es que va a actuar en los mecanorreceptores de adaptación lenta, ¿no? Es decir, especialmente sobre Rufer y Mason, lo que va a hacer es disminuir el estado de alerta de estos mecanorreceptores. Por ende, va a bloquear la entrega de información de estos mecanorreceptores, ¿no? Cuando los mecanorreceptores están alerta, ¿no? Existe una sensibilidad importante que es transmitida al sistema nervioso central, ¿no? Indicando que hay peligro y que tiene que reflejarse esto con dolor para cuidar esa zona. Entonces, lo que hacemos con el taping es reducir la eh, información de peligro, de amenaza, ¿no? En algunos casos hasta bloquear esta información de peligro y amenaza. Es por eso que el taping tiene una disminución en el dolor eh, en el paciente, ¿sí? Y puede entregar, además de esto, un efecto placentero, ¿no? Que es generado por el gay control. Entonces, estos son este efecto en realidad es muy útil para nosotros. No es en algunos pacientes es un efecto muy fuerte, ¿no? Que incluso piensa que solo con esta aplicación vamos a tener una curación, una rehabilitación total, ¿no? Y en realidad no es así, sino que estamos bajando estas, esta información de peligro, de amenaza, disminuir el dolor para justamente dar una funcionalidad, ¿no? Para que pueda realizar su actividad deportiva, pero principalmente para que pueda hacer ejercicio. Recuerden que el taping no va a generar una huella motora, el ejercicio sí. Vamos a aclararlo. Sabemos que el ectodermo, ¿no? Es la piel y en la piel, por supuesto, que tenemos transmisiones hacia el sistema nervioso central. No sabemos que la piel es el tejido más denso y el que tiene más territorios, ¿no? Es considerado el más grande en el cuerpo humano, ¿no? Un promedio de 7 metros tiene la piel de un adulto promedio. Y en la epidermis, que es la capa más externa y que puede llegar a una profundidad de 0,5 a un 1% del tejido. Es importante tener claro porque justamente el taping va a trabajar sobre la piel, ¿no? Con una consecuencia hacia la fascia, pero su contacto es con la piel, ¿no? Y justamente en la fascia sabemos que se encuentran los mecanorreceptores de actuación lenta y rápida, ¿no? El taping va a tener un gran énfasis sobre los mecanorreceptores de actuación lenta, ¿no? Y también en la fascia vamos a encontrar receptores intersticiales que tienen una relación con el sistema nervioso autónomo. Por eso, cuando aplicamos taping, podemos tener efectos neurosensoriales, ¿no? Eh, sensaciones de calor, en algunas oportunidades, incluso donde aplicamos sensaciones de alivio, ¿no? Una sensación extraña, hasta, depende del lugar donde aplicamos, hasta sensaciones de mareo podemos tener. Entonces, cuando estamos manipulando la piel y la fascia, lo que vamos a producir con el tapping es un input externo, donde estamos teniendo un énfasis en los mecanorreceptores,
que van a tener estos a la vez, van a generar una modificación en el mapa cortical. ¿No? Imagínense entonces la manipulación cuando hacemos masaje, cuando hacemos tape, cuando hacemos punción, etcétera. Lo que producimos, lo que estamos teniendo es un efecto, ciertos mecanorreceptores que están llevando a la modificación del mapa cortical, que nos va a llevar a bloquear o a disminuir la información de peligro y amenaza que estos mecanorreceptores transmiten, ¿no? Y eso va a modificar la percepción del dolor, va a disminuir y en muchos casos, les decía, dependiendo de la lesión, hasta puede bloquearla por completo de manera temporal. Un poco más específico, ¿no? Vamos a ver que en un control descendente vamos a estimular la sustancia gris periconductal, eso a nivel del encéfalo, estimulando la segregación de endorfinas, binorfinas, encefalinas y oxitocina, lo que va a llevar a bloquear la sustancia rostro ventromedial que tiene que ver con la percepción del dolor, ¿no? Am, Esta generación de opioides endógenos van a generar el efecto principal del taping, que es una analgesia de tipo inespecífica de manera temporal de corta duración. O sea, no es permanente. Corta duración puede variar en los tiempos en cada paciente, ¿no? Eh, en algunos más o menos en un promedio, pero se considera corta porque en realidad no es a largo plazo, ¿no? Pero sus efectos son importantes para permitirnos realizar actividad física, ejercicio, rehabilitación, etcétera. Entonces, el taping lo que hace es abrir una ventana terapéutica para que pueda hacer ejercicio. El ejercicio me va a permitir generar una huella motora con impactos a mediano y largo plazo, importantísimo para el deporte. Entonces el taping, como ninguna herramienta en la fisioterapia y la kinesiología, actúa solo, sino necesita ser complementado con todas las otras opciones de trabajo que tenemos, todas las otras herramientas de trabajo que tenemos, ¿no? Desde medios físicos hasta trabajo kinésico. Entonces, la característica de esta cinta es una cinta elástica de dirección longitudinal, no, su flexibilidad, su elasticidad va en dirección longitudinal. Es una cinta, una tela adhesiva que está cubierta con papel, se extiende en un 10%, o sea, viene con una extensión de un 10%, ¿no? Y sin papel puede estirarse hasta un 130%, ¿no? Entonces tiene una gran elasticidad justamente para las distintas aplicaciones que vamos a poner. Ah, las puntas, es decir, los extremos vienen, existen puntas, extremos cortados, es decir, no es una cinta cerrada, sino tiene un extremo de inicio y uno al final. Y los inicios de estas puntas, inicial o final, no tiene tensión, ¿no? ¿No? Por sí misma, eh, la tensión propia del taping con el uso del papel viene con un 10%. Algunos autores consideran que el taping puede ser tratado como una segunda piel, ¿no? El grosor y la densidad y el peso es como la piel, por eso no se siente una gran diferencia, eh, ¿no? No es un peso, no es una carga. Una vez que uno se adapta al taping, el taping es parte de lo que uno está trabajando, ¿no? Es de sus actividades normales, por eso es considerada como la segunda piel. Em,
puede ser, no es muy común, pero pasa que existe una alergia hacia el material, ¿no? Entonces, existen tapings que tienen justamente una propiedad antialérgica, ¿no? Para pieles sensibles y para aplicaciones en el rostro. Habíamos visto ya los trabajos de las técnicas musculares, ¿no? Que tienen un 0% de tensión y que siempre se hacen mediciones en un paciente con el máximo de estiramiento, es decir, con el músculo en la mayor extensión, en la mayor amplitud que tiene. Y siempre vamos a aplicar la base en una posición neutra y vamos a poner las tiras en la máxima extensión sin provocar tensión, ¿no? Técnicas de aproximación, las técnicas ligamentarias de espacio, ¿no? Em, que estas tienen una característica que tienen una tensión en el centro y los extremos se manejan sin tensión, ¿no? Como el trabajo de la cruz del dolor. Hay unas técnicas direccionales como las técnicas de fascia, donde tiene una base sin tensión y los extremos generan alrededor de un 10% de tensión. Generalmente son aplicados con la vibración que nos van a dar esa tensión aproximada, ¿no? Es excelente en puntos dolorosos, en efectos circulatorios, disminución del dolor, ¿no? Y disminución de la tensión de la fascia. Como aquí en un problema de codo. Y algunas técnicas correctivas, ¿no? Se llaman las correctivas porque usan la gran tensión, pero en realidad no va a producir una corrección ni articular ni muscular al respecto. Bueno, para aplicación de tape, sí, de taping, sí, trabajamos con una evaluación. Debemos hacer el test del color. El test del color es referido a la psicología del color, ¿no? Donde el paciente debe sentirse cómodo con el color que se le aplica. El test manual aplicado a las aplicaciones musculares, donde solo se determina, solo en en las técnicas musculares se determina el inicio del vendaje, ¿no? La posición de la base, si empezamos de caudal a cefálico o de cefálico a caudal. Los test de flexibilidad, cuando estamos trabajando técnicas musculares, ¿no? Y algunas dinámicas de las cadenas miofasciales para saber si estamos aplicando de buena manera el taping. Para asentar, claro, lo que hemos hablado hasta ahora, el taping por sí mismo no va a generar efectos permanentes a largo plazo. El taping sumado al ejercicio nos va a dar un gran efecto a mediano y a largo plazo en el paciente, dejando huellas motores. A lo largo de los años se ha eh, encontrado eh, varios conceptos sobre la aplicación del taping, especialmente sobre las empresas que producen, venden y distribuyen esta cinta, ¿no? Generando un poco de confusión en cuanto a su aplicación o sus efectos que se tienen, ¿no? Indicando ahí qué cosas pueden hacer y hasta dónde puede llegar. Vamos a ver algunos de estos eh, dilucidando ya con evidencia científica. Primero la cromoterapia, ¿no? Indicando que los colores fuertes fortalecen,
y los colores bajos relajan. Y en realidad, una aplicación hacia la piel, el color no va a tener ningún efecto extraordinario al respecto. Es decir, va a tener el mismo efecto un color amarillo que un negro, ¿no? Exceptuando, les decía, el test del color referido a la psicología del color, pero que la cinta propiamente tenga un efecto distinto, las cintas de colores fuertes a las cintas de colores más bajos, no es cierto. Un concepto erróneo. Otro, que las convoluciones, esas arrugas que se forman, eh, van a, esas arrugas que se forman cuando aplicamos técnicas musculares, pueden generar fricción y pueden producir que se desprenda el taping. Em, se pensaba o se daba a conocer que estas convulsiones producían aumento de calor superficial a ese nivel, ¿no? Y que generaba un aumento de calor. Y en realidad no es cierto, ¿no? Las convulsiones son parte de las aplicaciones, ¿no? Y que no van a llevar a que el vendaje se salga antes porque produce calor, eso no es cierto. Otro concepto es la direccionalidad, ¿no? Que si estas cintas se pueden utilizar para fortalecer o para relajar, indicando que si yo aplico la cinta en el origen muscular, voy a fortalecer y voy a aplicarla desde la inserción, voy a relajar. Y no es cierto, ¿no? Hemos comprobado al hacer las técnicas musculares que en realidad podíamos empezar sea en la inserción o en el origen, ¿no? Y que dependía del test para saber cómo íbamos a trabajar, ¿no? Esto se logra comprobar con una electromiografía de conducción, ¿no? Donde al aplicar las cintas vemos que en realidad eh, no era congruente, ¿no? Varios pacientes al hacer esta electromiografía de conducción variaba, ¿no? El efecto que se tenía ya sea de origen de inserción y que en realidad necesitamos hacer el test manual para tener claridad de dónde a dónde vamos a trabajar, ¿no? Entonces, aplicar técnicas musculares sin hacer test manual, en realidad estamos trabajando a ciegas, ¿no? Donde podemos achuntarle y tener un efecto el que queríamos o no. Entonces, para tener un efecto específico, hay que hacer el test manual en técnicas musculares. Otros conceptos varían, en cambio, en los cambios paramétricos, ¿no? Indicando que los músculos, eh, es decir, el tema muscular va a dar, la aplicación en el músculo va a dar aumento del tono y velocidad, ¿no? Y en realidad se ha hecho un estudio electromiográfico y de resonancia nuclear que demostraron que esto en realidad no sucede, ¿no? Si el taping no va a tonificar o a detonificar eh, el, en el músculo, ¿no? No va a existir ese efecto a nivel muscular. Sí tenemos un efecto de fascia, donde liberamos la fascia temporalmente, y eso obviamente tiene una repercusión en el músculo, y obviamente tenemos una repercusión a nivel articular, ¿no? En el tema del movimiento. Pero no es que estamos generando cambios de tono en, en en la aplicación del tape. Otro concepto nos decía que podemos acelerar procesos reparatorios en el tejido. En realidad no existe ninguna incidencia al respecto, ¿no? Se hizo un estudio histopatológico que demostró que no existía una aceleración en ningún proceso de reparación. Por supuesto que tenemos efectos cuando aplicamos, por ejemplo, las aplicaciones en red, ¿no? Las webcam, eh, donde damos libertad hacia los tejidos que se encuentran comprometidos, como las bursas, ¿no? Y al dar libertad, obviamente permitimos reparación, pero no es que mientras si pongo el taping encima de cualquier estructura, el taping ya está acelerando los procesos de regeneración, eso no es cierto, ¿no?
Entonces, vemos que varios de estos conceptos han sido descartados y seguramente seguiremos afinando otros al respecto, ¿no? Em, Habíamos también aclarado, ¿no? Que en realidad no, un otro concepto errado era que el taping puede em, dar estabilidad mecánica a una articulación, no es cierto, ¿no? Solo va a dar una sensación de analgesia inespecífica temporal, pero el paciente puede sentir una sensación de estabilidad, pero no es una estabilidad mecánica. Es decir, yo no pongo el taping para darle estabilidad a esta articulación, ¿no? Simplemente para el control del dolor y hacer ejercicio o actividad deportiva. Y en cuanto a el uso en el deporte, ¿no? Existe actualmente solo un deporte que ha prohibido el uso del taping en sus competiciones, ¿no? Es la natación, eh, porque determinaron ellos que generaba una ventaja deportiva, ¿no? Y cuando hemos hecho aplicaciones, por ejemplo, los isquiotibiales hemos visto, ¿no? Que podemos llegar a una mayor extensión del músculo al respecto, entonces ha sido prohibido, ¿no? En los demás deportes hasta el momento de manera oficial es permitido la aplicación de la cinta de tape.